Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Me presento, yo soy Maika. Voy a ser su profesora durante un rato aquí con los videos de química inorgánica. Sé hacer varios trucos como dar la patita y dar clases de inorgánica. Discúlpenme por la voz, ni modo, esta es la que me tocó y les va a tocar a ustedes escuchar. Vamos entonces a hablar hoy del universo, del Big Bang y de cómo se originaron todos los elementos que conocemos hasta ahora. Los dejo entonces con mi voz y con una pequeña presentación. Creo que me están llamando por allá. Nos vemos al rato para que me despida de ustedes. Bye. Para comenzar a hablar del origen del universo y también de la formación de los elementos químicos, vamos a comenzar con algunas imágenes. Esta es una imagen de las galaxias Antenae. Tienen que saber que estas imágenes que van a ver ustedes ahí en la red o en la NASA están un poquito tuneadas o están un poquito modificadas, ya que obviamente los rayos X, los IR y el UV no lo podemos ver con nuestros ojos. Entonces los modifican, les ponen colores para ese tipo de emisión de luz y es lo que nosotros vemos ahorita ahí de bonito. No es lo único o no son las únicas imágenes que hay. Hay otras como esta de la nebulosa de Orión que son muy bonitas y de esto vamos a hablar justamente, ¿no? Entonces, estas imágenes, se llaman los dedos de la creación, que son muy interesantes. Son para que se empiecen a inmiscuir en lo que va a ser el universo. Vamos a hablar de cosas que están muy lejos de aquí, pasaron hace muchísimos años y además involucran energías muy, muy altas. Aquí hay otra imagen que es muy bonita. Y bueno, la primera pregunta que se tiene que hacer es cómo se formó el universo. La teoría que más aceptamos, al menos científicamente, es la del Big Bang. Y el chiste es de que nosotros seamos capaces de explicar por qué la teoría del Big Bang es suficientemente buena o científicamente correcta para explicar cómo se formó el universo. Entonces, lo vamos a saber a través de algunas evidencias que tenemos. Espero que ustedes sean capaces, o después de ver esto, sean capaces de explicárselo a cualquier persona. Entonces, tenemos como una primera evidencia es de que las galaxias están alejando. Segundo, de que hay una radiación de fondo. Y tercero, la distribución que tenemos de los elementos en el universo. Pues actualmente hay una distribución de los elementos en abundancia que se puede explicar fácilmente si entendemos cómo ocurrió el Big Bang y cómo cómo fueron apareciendo estos diferentes elementos durante la creación del universo. Entonces tenemos esas tres evidencias y vamos a platicar un poquito de ellas. Antes de eso tienen que saber que nos vamos a basar muchísimo en el espectro electromagnético, que es la luz, y las diferentes energías que puede presentar esta luz, para explicar estos fenómenos, porque no podemos salir y agarrarlo con nuestras manos y ver qué pasó exactamente. Lo que podemos hacer para conocer el universo es observarlo, ver que llega desde el exterior y de eso que logramos observar, que va a ser luz, interpretarlo. Entonces, lo primero que hay que saber es conocer el espectro electromagnético. Este espectro electromagnético está dividido por energías, lo que significa que la luz se puede mover, no necesita un medio, se puede mover a través del vacío y se puede mover con diferentes energías. Las energías se van a relacionar directamente a una frecuencia o a una longitud de onda. Aquí se puede ver en la gráfica, vamos a ver si podemos resaltarlo. Aquí abajo está la longitud de onda. Esta longitud de onda puede ser muy muy grande, como ondas de radio, que son muy muy largas, que entran en 10 a la 8 metros, o sea, son grandísimas. Y bueno, también podemos analizarlo con respecto a la frecuencia, que es una forma de expresar energía en centímetros a la menos 1. Y conforme vamos aumentando energía, aumenta también la frecuencia.
Lo pueden ver aquí en esta ecuación de acá. Energía va a ser igual a H por nu. Nu va a ser la frecuencia a la que se mueve esa longitud de onda y hay diferentes frecuencias. Conforme aumentamos la frecuencia, aumenta la energía y disminuye la longitud de onda. Esta frecuencia, que va a ser creciente, tiene diferentes intervalos y además esos intervalos tienen diferente interacción con la materia. Por lo que podemos ver exactamente en qué longitud de onda cae o llega la energía del espacio. Hay ondas de radio largas. Conforme vamos aumentando energía están las ondas de radio, los microondas, el infrarrojo, una pequeña región que llamamos espectro visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Toda esta luz y todas estas longitudes de onda nos van a llegar del espacio y nosotros vamos a poder interpretarlas para saber qué fue lo que pasó o tener una idea de qué es lo que ocurre allá afuera en el universo. Entonces, para conocer los elementos, lo que vamos a utilizar o lo que vamos a hacer es identificarlos a través de sus huellas digitales. Estas huellas digitales son llamados espectros de emisión. En estos espectros de emisión, que es en este caso es el más sencillo, el del hidrógeno, van a ser unas longitudes de onda, estas energías de aquí, que son características de un elemento. Siempre que haya un hidrógeno y ustedes lo calienten, cuando emite la energía con la que lo calentaron, va a emitir exactamente en estas longitudes de onda, a estas energías. Que de hecho aquí se ven 4, pero si consideramos el infrarrojo son muchísimas más, igual el ultravioleta. Para el caso del hidrógeno, únicamente van a tener estas 4 líneas y van a ser características del hidrógeno. Cada elemento tiene su patrón y tiene sus huellas digitales del espectro de emisión. Por ejemplo, el neón presenta muchas más líneas que el hidrógeno porque tiene muchos más orbitales a donde se pueden mover y regresar esos electrones. Estos espectros de emisión van a ser huellas digitales de los elementos. Si nosotros aquí en la Tierra podemos ver la luz que proviene de una estrella, ver su espectro de emisión, podremos saber de qué están constituidas. Si vemos una estrella y vemos que tiene estos patrones, podemos decir, esa estrella tiene neón. O si vemos estos patrones de hidrógeno, podemos decir, esa estrella tiene hidrógeno. Y así podemos hacerlo con todos los elementos, porque cada elemento tiene un espectro de emisión particular. Y podemos identificar los elementos de los que está constituida una estrella. Sabiendo esto, entonces podemos hacer un estudio de cómo están distribuidos los elementos en las estrellas, que es una de las evidencias que tenemos y de la que vamos a hablar un poco más adelante. Un efecto, o hay una forma en la que nosotros podemos saber que el Big Bang existe, y eso se demuestra con una cosa llamada corrimiento al rojo. Este corrimiento al rojo tiene que ver con la forma en la que la luz, o un espectro de absorción, o uno de emisión, se desplaza. Y para entender el corrimiento al rojo, tenemos que entender que la luz se va a descomponer en un prisma. Se descompone entre comillas y tiene un patrón, se difracta y tiene un patrón donde nosotros podemos ver la energía a la que esa luz emite, o las energías que contiene esa luz. Si hacemos pasar una luz blanca a través de un prisma, vamos a ver todo el arco iris, siempre y cuando esa luz blanca contenga todos los colores del arco iris. Lo mismo podemos hacer con la luz que nos llega de las estrellas, podemos identificar los elementos que contiene. Lo que sucede es de que esta luz puede sufrir un efecto ocasionado por la acumulación de ondas, un efecto que presentan las ondas. Ese efecto se llama efecto Doppler. En el efecto Doppler, lo que va a ocurrir es de que cuando se acerca a una estrella o cuando se acerca a una onda, las ondas tienden a comprimirse, como se ve en esta región, aquí como en la patrulla, y se escucha un poco más agudo, o de otra manera, aumenta la energía de esas
de esas ondas, aumenta la frecuencia de esas ondas. Por eso cuando viene una patrulla o viene una ambulancia, escuchamos que es más agudo, el sonido es más agudo. Y cuando se va, lo escuchamos más grave. Cuando se acerca, las ondas se comprimen y al comprimirse aumentan energía y aumenta su agudeza. Eso se conoce como efecto Doppler. Este efecto Doppler también se puede observar en las estrellas. Y cuando una estrella se va acercando, tendríamos que ver que la energía se mueve hacia valores mayores de energía o longitudes de onda menores. Cuando se aleja, tendríamos que ver que esa luz adquiere o tiene energías más pequeñas o longitudes de onda más grandes. Esto se ha observado con las estrellas. Cuando observamos las galaxias, cuando observamos todas las estrellas que nos rodean, nos damos cuenta de que el espectro de absorción, o en el caso de las estrellas el de emisión, se ve desplazado. Y esas bandas que eran características para el hidrógeno, esas 5 bandas, se mueven igual con la misma distancia, pero hacia la derecha. En vez de aparecer en el amarillo, aparecen un poquito más hacia el rojo. O en vez de aparecer en el verde, ya aparecen un poquito más en el amarillo. El ejemplo que está aquí en la diapositiva, este de acá, corresponde a un espectro de absorción, aplica igual para una de emisión. Y se puede ver que estas banditas de donde absorbió, que son las negras, donde no hay color, se mueven hacia la derecha. Si se mueven a la derecha, significa que están teniendo un efecto Doppler, se están alejando y al alejarse pierden energía o se aparecen energías más pequeñas o en longitudes de onda más grandes. Si estas banditas de aquí se mueven en esta dirección de izquierda hacia derecha, se empiezan a parecer más hacia el rojo y al parecerse más hacia el rojo se les dice que se corren hacia el rojo. El rojo es un color de menor energía que el violeta. Si se corren hacia el rojo, se mueven a una menor energía, significa que se están alejando. Dense cuenta de otra cosa. La distancia entre esta y esta línea es exactamente la misma que existe entre esta y esta línea. Así que podemos seguir identificando los elementos que contiene la estrella y darnos cuenta que aquí en la Tierra aparece en una longitud de onda, pero la que proviene de la estrella se desplazó hacia el rojo. Si se desplazó hacia el rojo, entonces todas las galaxias se están alejando, por esto conocido como efecto Doppler. Y esa es nuestra primera evidencia de por qué el Big Bang ocurrió, o por qué el Big Bang se llevó a cabo así. Recuerden que el Big Bang es la teoría donde todo provenía de un punto y de ese punto hay una gran explosión y esa gran explosión hace que toda la materia se vaya expandiendo y se vaya moviendo en todas las direcciones. La segunda evidencia que tenemos para demostrar que es correcta la teoría del Big Bang es la radiación cósmica de fondo. Lo que ven en la diapositiva es una gráfica de energía que está aquí en longitud de onda, en metros, y una distribución a lo largo del, ¿cómo decirlo?, del universo. Entonces vemos que energías más altas van a tener longitudes de onda más chiquititas, entonces la energía en esta gráfica se mueve en este lado. Entonces la energía más hacia la izquierda es más energético, más hacia la derecha menos energético. Y de lo que se dieron cuenta es de que si ustedes apuntaban directo hacia una estrella, veían que van a obtener mucho calor o van a obtener mucha energía. Si ustedes empiezan a apuntar a diferentes estrellas, pues van a obtener diferentes energías o diferentes regiones de las galaxias. Cuando se empezaron a fijar entre las estrellas donde supuestamente no hay nada o donde no hay nada, se dan cuenta que siempre observan una pequeñísima energía, tan pequeña como estos 3 Kelvin. Entonces, hacia donde uno apunta, o hacia donde ellos apuntaban, encontraban 3 Kelvin. Si no había ninguna estrella, siempre 3 Kelvin, 3 Kelvin, 3 Kelvin. La forma de explicar por qué
si no tendría que haber nada y hay energía, se explica desde el Big Bang. Si hubo una explosión, en la explosión no solamente había materia, sino también hay energía. La materia, por interacciones gravitacionales, tiende a juntarse y tiende a formar estrellas, o, bueno, alrededor de la estrella de los planetas. Pero la energía no. La energía se ha ido distribuyendo de manera homogénea. Y todo lo de la energía desde el Big Bang, lo que se ha expandido, todo va a tener la misma energía. Esa energía es lo que se ha expandido desde el Big Bang y corresponde a toda la energía que había en un inicio repartida equitativamente en todo el universo. Si además la materia tiene interacciones de energía y genera una estrella, la estrella está brillando, entonces a esas reacciones químicas o a las reacciones nucleares que ocurren en las estrellas van a dar origen a la radiación que no es de fondo, la radiación de una estrella, que es la que medimos en esta zona de la izquierda. Pero hacia donde uno apunta y no tendría que haber nada, y aún así mide una energía de 3 Kelvin, que es muy chiquita por cierto, eso es un indicio de que la energía se expandió de manera homogénea a través de todo el universo. Y va de acuerdo con la teoría del Big Bang, que todo partió de un punto, explotó, y explotó de tal manera que la energía se empezó a repartir de manera homogénea en todo el universo. Entonces, esta es una segunda evidencia. Si nosotros medimos esa energía que se llama radiación de fondo, y la vemos igual en todos, bueno, significa que la energía se expande de manera homogénea y es una comprobación de la teoría del Big Bang. Y vamos con la última. Entonces, la última es la distribución de los elementos. Vamos a verlo con un poquito más de detalle más adelante. Pero la idea es esta. Partimos del hidrógeno porque se parte de un Big Bang donde todo estaba contenido, materia y energía en un punto. Explotó y al explotarse se enfría. En el momento de explotar, la materia empieza a interactuar entre sí. Y tiene que interactuar de lo más simple a lo más complejo. ¿Qué es lo más simple? El átomo de hidrógeno. ¿Qué es lo más complejo? Pues el último elemento de la tabla periódica. De esa manera se empezaron a formar los elementos, a reaccionar hidrógeno con hidrógeno, hasta formar todos los demás. Si esto es cierto, de que partimos desde el hidrógeno y a partir del hidrógeno podemos sintetizar todos los demás, el más abundante tendría que ser el hidrógeno. Y conforme vamos formando a los demás, serán menos abundantes. Y se logra ver muy bien en esta gráfica. Vemos el hidrógeno, que es de los más abundantes cuando vemos a una estrella. Conforme van avanzando el número atómico, que va a ser más pesado, y tuvo que haber sido generado a partir del hidrógeno, entonces se ve una tendencia a la baja. En esta tendencia a la baja, los más abundantes son los más ligeros y los menos abundantes son los más pesados. Esta distribución de los elementos también es una comprobación de la teoría del Big Bang, donde suponemos que todo empezó desde un punto y desde lo más simple, que es el hidrógeno. Es decir, desde los protones. Ok. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más de cómo fueron apareciendo los elementos en la Tierra y de esta estabilidad. Los núcleos atómicos van a tener una competencia, por así per se, entre dos fuerzas. La repulsión electrostática entre los protones y la fuerza nuclear fuerte que hay entre neutrones y protones. Entonces, esta fuerza nuclear fuerte va a ser atractiva y la repulsión de los protones pues va a ser negativa, ¿no? Va a ser repulsiva y va a tender a romper ese átomo. Entonces, los átomos, todos los átomos que conocemos que son los elementos de la tabla periódica, van a tender
se llama fisionarse cuando se rompen, o fusionarse cuando se forman más átomos más pesados. Y sucede que cuando tenemos elementos con una masa atómica menor a 56, cuando se fusionan, liberan energía. Pero cuando ya son mayores a 56, los átomos, si los queremos formar, necesitamos energía. Y cuando se rompen, la liberan. Es decir, cuando se fisionan los núcleos, se va a obtener energía. Después de la masa atómica de 56, los átomos tienden a romperse y debajo de 56 tienden a formarse. También hay otras características con la estabilidad de estos núcleos atómicos. Si los átomos tienen un número par de protones, tienden a ser más estables. Si el número atómico es par, tienden a ser más estables. Y hay una característica además de estabilidad muy extraña, que es muy difícil de explicar, que son los números mágicos. El 2, el 8, el 20, el 28, el 50, el 82 y el 126 tienden a ser más estables que los demás. Una forma de explicarlo es un poquito con física y con la estabilidad que pueden tener, parecido a lo que sucede con los electrones en orbitales moleculares. Pero bueno, eso ya se explica un poquito más con física cuántica. Bueno, entonces esta fue la forma en la que podemos explicar, o la herramienta que tienen ustedes para explicar cómo es el origen del universo y cómo funciona el Big Bang. Y también cómo podemos corroborar que es cierto el Big Bang. Bueno, esta es una imagen de la isla de estabilidad. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito más del Big Bang. Esta gráfica y lo que les voy a platicar del origen de los elementos, de lo que vamos a platicar a partir de ahorita, está basado en un artículo de educación química de la doctora Laura Gasque y Sigfrido Escalante, que está también, que lo pueden revisar ustedes en línea. Les pongo en unos momentos la liga para que lo puedan ver, y si no, se los pongo en comentarios para que puedan acceder a estos artículos. Y ahora sí vamos a hablar de qué pasa con los elementos y qué pasó con el universo desde el Big Bang. Tenemos un punto, este punto de aquí es el origen del Big Bang. Aquí ahí existe la gran explosión, y a partir de aquí sabemos qué es lo que sucede y se puede comprobar. Antes de este punto, quién sabe, no sabemos y no podemos explicarlo todavía con la ciencia. Pero sí después de ese punto. Entonces, después de ese punto, toda la energía contenida va a convertirse en materia. Y va a empezar a convertirse en partículas subatómicas, es decir, quarks que van a formar protones y neutrones. Estos protones, si se dan cuenta, hay una línea de tiempo a la izquierda y hay una línea de eventos hacia la derecha. Entonces, en la primera parte, en los primeros segundos del Big Bang, o después del Big Bang, se empiezan a formar protones y neutrones a partir de los quarks. Ocurrieron ahí milisegundos. Es más, no son ni milisegundos, son 10 a la menos 10 segundos. Muy, muy poquito tiempo. Después, en una segunda etapa, empieza la nucleosíntesis. Ya hay protones, neutrones, electrones, neutrinos. Y empieza lo que se conoce como nucleosíntesis primigenia. En esta nucleosíntesis primigenia, que ocurre de los casi 0 hasta los 4 minutos, se empiezan a formar los primeros átomos compuestos ya de protones y de neutrones. Conforme va avanzando el tiempo, que ahorita son minutos, el universo se empieza a enfriar. Antes de esos 4 minutos era muy, muy, muy caliente. Tan caliente que la materia y la energía no se podían separar. Hasta después de esos 4 minutos es cuando ya se separan y empiezan las reacciones de nucleosíntesis,
donde a partir del hidrógeno podemos empezar a sintetizar otros materiales, más bien otros átomos. Se empiezan a formar después de estos núcleos y después de muchísimos años, ya estamos hablando de 300.000 años, ya se empiezan a formar aglomerados, ya se empiezan a formar estrellas y se separa ya la energía de la materia y se empieza a expandir. Se expande, se acumulan algunos átomos para formar las estrellas y después de 100 millones de años empiezan, bueno, ya aparecen los acumulados de estrellas, empieza a haber reacciones de supernovas, se mueren algunas estrellas, vuelven a nacer otras y empiezan un ciclo donde ya tenemos las galaxias, los planetas y las estrellas como lo conocemos hasta ahorita. Entonces, este periodo o estas etapas parten todas de un punto donde se van a generar protones. Los protones van a formar núcleos con neutrones para formar los átomos que conocemos. Los átomos que conocemos se empiezan a enfriar y en las galaxias se empiezan a formar todos los demás elementos que conocemos. Esta es una gráfica de la relación de temperatura con las reacciones que fueron posibles. Entonces, en un inicio la temperatura era inmensamente grande. Nace el universo. Conforme va pasando el tiempo, va bajando la temperatura y va bajando la energía. Así como van bajando también las reacciones que ocurren. Entonces, en un inicio, cuando era muy caliente y había muchísima energía, únicamente tenemos reacciones de partículas elementales, es decir, quarks para formar protones, neutrones, neutrinos, electrones y esas partículas subatómicas. Conforme se fue enfriando, entonces ya sigue siendo muy caliente y con mucha energía, pero ya empiezan a aparecer estas reacciones nucleares, que es la formación de los elementos como los conocemos. Y hasta que se superenfría, digamos, a nivel temperatura ambiente en la Tierra, entonces ya hasta aquí hay reacciones químicas. Para explicar que se formaron ciertos elementos a partir del hidrógeno, necesitamos altas energías. Y eso ocurre únicamente en el origen del universo y con estrellas explosivas. Fíjense, interior estelar, estrellas estables, todo esto, de estas reacciones que ocurren en las estrellas, son lo suficientemente grandes como para poder pegar un átomo a otro. Y ya cuando es muy frío, entonces ya dentro de los planetas como la Tierra y en el espacio interestelar ya se pueden llevar a reacciones químicas, donde oxidamos hierro 2 a hierro 3, pero no pasamos de hierro a cobalto. Eso ya es mucho más complicado y requiere mucha más energía. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver esta forma en la que aparecen los elementos que conocemos de la tabla periódica por etapas. Entonces estas etapas van a ser 4. La primigenia, que tiene que ver con los inicios del Big Bang, la estelar, que tiene que ver con las estrellas, dentro del estelar va a estar la de supernovas, y después va a haber una interestelar. Estas 4 etapas van a dar origen a todos los elementos que conocemos, con la abundancia que conocemos también. Entonces vamos a empezar con la primera, obviamente. La primera etapa es conocida como nucleosíntesis primigenia. En esta nucleosíntesis primigenia va a ocurrir en los primeros minutos. Es una densidad muy grande, una temperatura muy grande, es decir, una energía muy grande. Y lo único que podremos hacer es sintetizar helio. Es lo máximo que se puede hacer. Y claro, estamos suponiendo que ya pasaron esos milisegundos donde los protones, neutrones, electrones, neutrinos, positrones y antineutrinos fueron formados. Entonces, si partimos de estos, que es nuestra materia prima, principalmente protones, neutrones, podemos explicar cómo en esos primeros minutos apareció el primer átomo que tenía neutrones y protones. Ese primer átomo es helio. También se formaron otros. Las reacciones que ven acá abajo son las reacciones que van a dar lugar a los diferentes elementos que se formaron en ese periodo. Entonces vemos que protón y neutrón pueden formar un deuterio, que es este hidrógeno.
Deuterio con deuterio pueden formar tritio y liberar un protón. También deuterio con deuterio puede formar helio y liberar un neutrón. Helio 3 y liberar un neutrón. Estas reacciones ocurren. Lo máximo que se puede formar a esas temperaturas tan altas era helio. Y el helio es el que se empieza a acumular, pero igual en pequeñas proporciones. ¿Qué tanto? Por cada 12 que había de hidrógeno, había 1 de helio. Y se formaron unas trazas muy pequeñas de deuterio, helio 3, litio 7 y muy poquito de berilio 7, según las reacciones que vimos en la diapositiva pasada. Y así se quedó. Por 400.000 años empezaron a... Bueno, se mantuvieron así las reacciones. Se formó la cantidad de helio que fuera necesaria y trazas de lo demás. Muy poquito de lo demás. Después de los 400.000 años ya empezaron a aparecer los átomos neutros, la energía y la materia se desacoplaron y se empezaron a enfriar por separado. En este punto, después de la nucleosíntesis primigenia, fue cuando ya comenzaron a aparecer átomos más pesados que el helio. Sin embargo, todavía tenemos que explicar cómo es que ocurren estas reacciones de hidrógeno-hidrógeno para formar helio. Y Hans Bethe, en 1939, ganó el Nobel por proponer estas reacciones. Y además poder verificar que sí se libera esta cantidad de energía y que se liberan también algunas partículas. Entonces lo que propuso él fueron reacciones en cadena protón-protón llamados PP. Entonces hay diferentes PPs o hay diferentes PPs. En esta reacción de aquí podemos ver las tres, está PP1, PP2, PP3, que todas parten a partir de la reacción principal, que es la de acá, donde un protón con otro protón van a formar el deuterio. Entonces, el deuterio más otro protón puede formar helio 3, liberando energía, fotones, y toda esta cantidad de energía en forma de calor. Les recuerdo, antes de 56 de masa atómica, las reacciones son exotérmicas y se va a liberar energía. La secuencia que ven abajo a la derecha corresponde a estas reacciones que son PPs. PP1 corresponde a la interacción entre dos átomos de helio 3 para formar el helio 4, que al final de cuentas es el producto principal después de la etapa primigenia. Libera dos deuterios y energía. El mecanismo PP2 necesita del PP1 porque en PP1 se forma helio 4, perdón, y lo que propone es de que helio 3 con helio 4 va a formar berilio 7 y libera energía. Berilio 7 con un electrón puede formar litio 7 con un protón puede terminar formando 2 de helio 4, que es el más estable. Este mecanismo de acá transita por berilio y por litio, pero al final termina formando helio 4. Al transitar por berilio 7 y litio 7 se van a formar trazas de estos dos. Es decir, muy poquitito. Porque el estable es el helio 4. Estos nada más son intermediarios. Y por último, en el PP3, el berilio 7, si no se convirtió en litio, pudo haber reaccionado con un protón para formar boro 8. Boro 8 pasa a berilio 8 y berilio 8 se descompone fácilmente, porque no es muy estable, a 2 de helio 4. Entonces, al final de cuentas, con estas reacciones propuestas llamadas PPs, lo que vamos a obtener al final es helio 4. Y con estas reacciones, y principalmente con la primera de Hans Bethe, podemos decir o podemos comprobar que después de la síntesis primigenia, por cada 12 de hidrógeno había una de helio. Esa una de helio tuvo que haber pasado por esas reacciones. Y bueno, ¿qué pasa después del helio 4? Después del helio 4 comienzan a formarse elementos más pesados, pero ya no van a ocurrir como síntesis primigenia, era muy caliente, se tiene que enfriar y tiene que ocurrir en las estrellas. Hay que considerar que para algunas reacciones de nucleosíntesis pueden reaccionar
de esta manera. Un neutrón se puede convertir en un protón se puede convertir en un neutrón en otro protón o un protón en un neutrón. Estas reacciones de nucleosíntesis son de utilidad para comprender por qué el berilio se convierte en litio. Y se pueden utilizar tanto en las estrellas como en las reacciones primigenias en PP1, PP2 o PP3. Lo vamos a ver después, pero se los empiezo a poner desde ahorita. Entonces vamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, llamada nucleosíntesis estelar, se basa en reacciones de helio, porque helio es lo que más había. Bueno, obviamente también hidrógeno, pero helio es como la materia prima. Esta materia prima, helio, o los núcleos de helio, son conocidos como los rayos alfa. Estos rayos alfa pueden chocar para formar con dos helios alfa, con dos partículas alfa vamos a formar berilio 8. Pero recuerden, el berilio 8 es inestable, entonces se regresa y se convierte otra vez en helio. Y así se le puede estar pasándole a la estrella. Y se llama triple alfa el proceso para la síntesis de carbono, porque se necesita una tercera partícula de helio, un tercer rayo alfa, para que le pegue al berilio 8 y forme carbono 12. El carbono 12 es estable, la reacción es irreversible, y entonces puede acumular el carbono 12, además de que se libera energía. Y ya, ese proceso triple alfa ocurre en las estrellas. Y depende de la estrella, qué tan grande sea y qué tanto combustible tenga, es decir, cuánto hidrógeno tenga, va a poder pasar hidrógeno a helio, helio a carbono, y si es lo suficientemente grande, podría pasar hasta oxígeno. ¿Okay? Entonces, en una estrella pequeña, la temperatura es muy chafa, no alcanza temperaturas tan grandes y no puede formar elementos más pesados que el carbono. Cuando, va a generar pulsos, queda hidrógeno y queda helio. Cuando se mueren van a expulsar materias y queda una enana blanca de carbono, y justo cuando muere esa estrella pequeña puede formar un poco de oxígeno. Pero durante su existencia, las únicas reacciones exotérmicas que va a llevar a cabo son hidrógeno a helio, que lo llevan a cabo todas las estrellas, y de helio a carbono. El carbono se acumula y cuando explota, cuando ya se le acaba el combustible de hidrógeno, tiene suficiente energía como para llegar a sintetizar un poquito de oxígeno con lo que haya de helio. Este proceso se le llama triple alfa por la formación de carbono a partir de 3 de helio 4. Entonces aquí hay una imagen de cómo pueden dividirse las estrellas. Pueden formar estrellas pequeñas, que es la parte superior. Todo esto es lo que les platicaba de las estrellas pequeñas. Se forman gigantes rojas cuando se van a morir y explotan como una nébula planetaria. Y al final terminan como enanas blancas, que tienen por ahí algo de oxígeno. ¿Qué vamos a considerar una estrella pequeña? Pues estrellas pequeñas son cualquiera que sea menor a 10 veces la masa del Sol. Y ahí está la masa del Sol, que es 10 a la 30, 2 por 10 a la 30 kilogramos. Entonces, sorpresa, el Sol no es una estrella grande, es chiquitita. Y esa estrella pequeña se va a morir cuando le toque y se va a convertir en una enana blanca. Pero ¿qué pasa con las estrellas más grandes? Con las que son más allá de 10 veces la masa del Sol. Se van a convertir en una estrella grande o van a ser estrellas grandes. Se convierten en una supergigante roja y explotan como supernovas. Al explotar como supernovas pueden terminar siendo estrellas de neutrones o hoyos negros. Más bien, hoyos negros. En este tipo de estrellas es donde va a ocurrir otra cosa. De inicio, la estrella grande no solamente va a sintetizar carbono, ya puede sintetizar un poquito más de oxígeno. Y bueno, podemos verlas y clasificarlas de acuerdo a la luminosidad que presentan y a la temperatura en la superficie. Esa es una gráfica de los tamaños y la luminosidad que presentan. Y las temperaturas que alcanzan, obviamente. Entre más grandes van a tender a ser más calientes. Vean, las enanas blancas están muy poco luminosas y muy baja temperatura. Ok, entonces, ¿qué pasa en la estrella grande? En la estrella grande se acaba el hidrógeno,
la temperatura va a aumentar y en vez de convertirse en una blanca, va a explotar como supernova. Y ahí se va a generar mucha mayor energía. Entonces, una estrella grande va a tener una conformación como de cebolla, donde los elementos pesados se van a ir acumulando en el centro y en el exterior va a ir teniendo las capas más cercanas hacia el hidrógeno. En estas estrellas grandes se pueden formar ya elementos más pesados. Entonces, carbono con carbono pueden reaccionar para formar neón y liberar una de helio. Carbono con carbono puede formar magnesio. Carbono con helio va a formar oxígeno. Oxígeno con oxígeno, silicio, fósforo, azufre se puede formar. Y dentro de esa estrella, dependiendo de qué tan grande sea, las que son muy muy grandes pueden llegar a formar hasta hierro. En el momento en el que llegan al hierro, dejan de llevar a cabo de manera exotérmica las reacciones y entonces la estrella empieza a morir. Dense cuenta que este 56 no es casualidad, ya les había dicho. Elementos arriba del 56 no van a liberar energía, no van a ser exotérmicos. Y menores al 56 sí. Entonces la estrella, que es muy grandota, puede empezar a sintetizar elementos hasta llegar al 56. Después del 56 ya no puede. Entonces todas esas reacciones van a ser exotérmicas y la estrella va a seguir dando energía, dando luz. Pero cuando se queda sin combustible y cuando todo el hidrógeno se convierte en todos estos elementos, incluyendo al hierro 56, entonces ya se muere. Y todo lo pesado que queda ahí empieza a comprimirse, empieza a haber una implosión. La implosión es tan grande y tan energética que va a dar lugar a una supernova. Bueno, vamos a analizar antes la estructura de la estrella. Les había dicho que era en capas. En la capa más externa vamos a tener hidrógeno que nos está quemando. En la capa menos externa va a haber las reacciones de fusión de hidrógeno. Conforme va a ir reaccionando, los elementos se van a ir más hacia el centro. Entonces tenemos helio, carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio. Y en el centro, lo más pesado y hasta donde va a poder llegar esa estrella es el hierro. La estrella puede vivir conforme tenga hidrógeno. Si no tiene hidrógeno, se le acaba el combustible y empieza a morir. Y ahora sí nos vamos con esta parte. Entonces ya vimos que en estas estrellas grandotas se puede sintetizar hasta hierro. Y después de que se le acabe el combustible va a explotar en forma de supernova. Esta explosión de supernova es muy 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 energética. Tan energética que va a dar lugar a los elementos después del hierro. Les recuerdo, el hierro. Después del hierro 56, las reacciones no son exotérmicas. Por lo tanto, si quiero sintetizar un elemento más allá del 56, tiene que ser endotérmico y tengo que darle yo energía. Esa energía va a provenir de la explosión de supernovas. Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces, este hierro 56 con un poquito de energía puede formar 13 de helio. Y esos 13 de helio van a ser muy energéticos, además va a liberar un chorro de neutrones. Por esta captura rápida de neutrones, conocido como proceso R, se pueden generar elementos más pesados. Con la energía de la explosión de supernovas, se pueden llevar a cabo las reacciones endotérmicas y podemos juntar o podemos fusionar elementos más pesados que el hierro. Y es por eso que nosotros aquí en la Tierra tenemos elementos, hay uranio en la Tierra, tenemos rutenio en la Tierra, pero pues también en qué cantidades están. Están en cantidades muy pequeñitas, porque este proceso se tuvo que haber llevado a cabo en el espacio, una explosión de supernovas. De esa explosión de supernovas se generaron estos elementos pesados. Los elementos pesados se comprimen de nuevo para hacer otra estrella a partir de una nebulosa o a través del polvo cósmico que se expande o que se avienta al universo. Algunos se vuelven a juntar y empiezan a formar planetas o forman otra estrella, dependiendo de cuál sea su proceso.
Entonces, ahorita en la Tierra tenemos todos, bueno, tenemos la mayoría de los elementos de la tabla periódica, gracias a que somos un efecto, una causa de muchas explosiones de supernovas, de mucha acumulación de polvo, que estuvo todo el tiempo explotando y formándose, explotándose y formándose, hasta que se formó el planeta Tierra. En el planeta Tierra podemos ver cuál es la abundancia de estos elementos y darnos cuenta que corresponde a la del universo. Entonces ya casi acabamos. Ya sabemos cómo se generó el helio, del helio hasta el hierro y del hierro hasta el uranio. Pero hay algunas cosas curiosas. Esas cosas curiosas es la cantidad tan pequeñita que se había formado de berilio y de litio, ¿no? Y eso nos va a dar lugar a una tercera etapa, que se llama nucleosíntesis interestelar. El litio y el berilio, que eran unas ultratrazas, no corresponde con lo que nosotros tenemos en la Tierra de litio y de berilio. Si no, no podríamos utilizar los teléfonos. El teléfono está hecho ahí de litio. Son baterías de ion litio. Bueno, no es la batería. Este litio que tenemos en la Tierra y el que está en el universo no se puede explicar con la cantidad traza que se formó en la primera etapa. Por lo tanto, se tiene que explicar con una tercera etapa. Esta tercera etapa es llamada de nucleosíntesis interestelar o de fragmentación, también se le conoce, o de espalación, lo van a encontrar como espalación o astillamiento, y también es conocido como proceso X, donde los rayos cósmicos o el material de muy alta energía proveniente de explosiones de supernovas pega con los elementos ya estables, por ejemplo un carbono. Aquí hay un ejemplo. Entonces carbono 12 con un protón que traía muchísima energía puede astillarlo o puede fragmentarlo. Esta espalación va a dar origen a boro 11 y a dos protones, o a boro 10 y a un átomo de helio 3, o a boro 9 o al litio 7 o al litio 6. Dense cuenta que todas estas reacciones tienen valores negativos de energía, quiere decir que son endotérmicas y que necesitamos darle energía a ese protón o que venga el protón hecho la raya para que cuando pegue con estos átomos de carbono forme esas cantidades de litio. No solamente pega en el carbono, pega en muchísimos elementos ya existentes. Y producto de estos golpes medio azarosos, podemos llegar a los elementos o a la cantidad de litio que tenemos en la Tierra. Y esa es la forma en la que se explica la abundancia de todos los elementos en la Tierra. Ahora sí, podemos explicar mejor esta distribución de los elementos. Dense cuenta de algo. Litio, berilio y boro son muy poco abundantes. Y son poco abundantes porque la forma de generarlos es a través de la espalación. En cambio, el hidrógeno es muy abundante, el helio es muy abundante, el carbono, el oxígeno son abundantes. Y también se pueden dar cuenta que los círculos sin rellenar, o los blancos, son mucho más estables, o son siempre más estables que los puntitos en negro. Da la casualidad que los puntitos en blanco son los pares, y los en negro son los impares. ¿A qué se debe esto? A que la mayoría de los elementos fueron generados por triple alfa. ¿Qué significa triple alfa? Que van a ir átomos de helio y el helio tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces, si ustedes se fijan en el número atómico, aquí, los más estables o los más comunes van a ser los pares. Aquí tenemos el carbono, el oxígeno, neón, magnesio, silicio, azufre. Conforme vamos avanzando en el número atómico, vemos que igual va disminuyendo la abundancia de estos elementos. Hay algunas variaciones, obviamente, como estas que se ven acá, o como esta del plomo, ¿no? Que se debe a otras situaciones, pero la tendencia se ve clara. Conforme más pesado, menos abundante. Y conforme, bueno, si ustedes tienen un par, va a ser más estable que un impar. Además de eso, dense cuenta que aquí está el átomo de hierro. ¿Por qué el átomo de hierro es tan abundante? Porque es hasta donde se puede llegar a reacciones exotérmicas. Muy bien. Es la distribución de los elementos.
Por último, les voy a dar un resumen de la obra o de estos fenómenos que ocurren para la formación de los elementos, y se da por 3 etapas. La primera, que va a ser la formación del helio, que es la primigenia. La segunda, que se va a dar en las estrellas, que se puede formar de helio hasta hierro en las estrellas pequeñas, o del hierro hasta el uranio en las estrellas grandes con ayuda de las explosiones de supernovas. Y la tercera etapa, que es la despalación, que se va a dar en los espacios interestelares a través de esto que se conoce como espalación, que van a ser fragmentaciones, y es la forma de explicar al litio y al berio. Aquí hay una línea del tiempo, la pueden verificar también ahí en el artículo. Y nada, es un resumen también de lo que nosotros hemos revisado en ese transcurso. También les recomiendo que revisen se llama Escala del Universo. Es una página donde es una animación en Flash. Y en esta animación en Flash ustedes pueden ver de qué tamaño somos nosotros con respecto a una estrella. O de qué tamaño somos nosotros con respecto a un átomo. Y es muy interesante. Pueden picar en las imágenes y tener datos muy, muy interesantes. Revisen. Y bueno, lo último que tengo que platicar con ustedes es qué pasa con la nucleosíntesis. En la nucleosíntesis, la forma de entender o de saber cuándo un átomo se puede convertir en otro es tener en cuenta que los protones, los neutrones, antes de la reacción y después de la reacción tienen que ser los mismos. Hay unos casos especiales como las reacciones que les pongo acá, donde un neutrón se puede convertir en protón, liberando un electrón y partículas muy pequeñitas llamadas antineutrinos. Con esta nucleosíntesis podemos explicar cualquiera de las reacciones que les puse antes. Y lo que sigue es hacer unos ejercicios de nucleosíntesis. Entonces les recomiendo que ahorita resuelvan esos 5 ejercicios. Obviamente pónganle pausa y ya después resuélvanlos. Espero que ya le hayan puesto pausa y vamos a resolverlos. No voy a resolver todos, voy a resolverles nada más el 4 para que vean cómo se resuelve y de ahí ya ustedes pueden resolver los demás. ¿Cómo se resuelve el 4? Tenemos una reacción de argón 36 que va a reaccionar con algo, quién sabe qué, para dar titanio 46 y otra cosa, quién sabe qué. Entonces, lo primero que tienen que saber para resolver ejercicios de nucleosíntesis, lo primero y primerito es saber nomenclatura. Cuando ustedes les digan argón 36, lo que les están diciendo es el 36 que está aquí arriba es el peso total del átomo. Y el símbolo que tiene corresponde a su número atómico y también corresponde al número de protones que contiene ese elemento. Por lo tanto, si el peso atómico es 36 y estamos con el argón, si se fijan en la tabla periódica, tiene un número atómico de 18, entonces tienen 18 protones. Ya saben la cuenta para ese elemento de protones y neutrones. Y cuando reaccione, se tienen que mantener esa cantidad de protones y neutrones. Entonces, eso es lo primero. El símbolo les va a decir el número de protones que tienen. Y el peso total del átomo va a consistir de la suma de protones y neutrones. Entonces, conociendo los protones y conociendo el peso total, pueden conocer el número de neutrones. Segundo, los electrones no están involucrados. En las reacciones de nucleosíntesis vamos a tomar en cuenta únicamente protones y neutrones. Y esto se tiene que mantener antes y después de la reacción. Es como balancear una reacción química. Pero los electrones no vamos a tomarlos en cuenta. O no tanto. Y lo que hay que hacer es una cuenta. Entonces, para el argón, ya habíamos hecho la cuenta, tiene 18 protones y 18 neutrones. Y para el titanio tiene 22 protones y 24 neutrones. ¿Cómo sé esos 24 protones? Pues ve el número atómico del titanio. ¿Qué tiene que suceder ante la reacción? Y eso nos va a llevar al paso 3. Vamos a proponer átomos para que se mantenga la estabilidad, más bien se mantenga el número de protones y neutrones en la reacción. Entonces tenemos esta reacción, sabemos ese número de protones y neutrones, podemos proponer los átomos que se nos antojen. Lo que se tiene que cumplir es de que la suma de protones en reactivos y en productos sea la misma, y la suma de neutrones en reactivos y en productos sea la misma.
Entonces yo voy a proponer magnesio 24, porque se me ocurrió. El magnesio 24 tiene 12 protones y 12 neutrones. Dense cuenta que yo necesitaré sumar 34 protones en reactivos para que eso sea posible, para que no me esté inventando átomos y tenga yo mi reacción de nucleosíntesis balanceada y completa. Para que eso ocurra, tengo que proponer un átomo, por ejemplo el azufre 34. Ese azufre 34 tiene 16 protones y 18 neutrones. Y lo que sigue es hacer la cuenta. Si sumo reactivos, tengo 18 más 16, 34 protones y tengo 36 neutrones, que tienen que ser exactamente los mismos en productos. 22 y 12, 34 protones, y 24 y 12, 36 neutrones. Si esta relación es igualita, entonces esa reacción de nucleosíntesis es válida y puede ocurrir en el universo. Si yo propusiera en vez de azufre fósforo 31, pues no me va a dar la cuenta y no voy a poder proponer el azufre. ¿Ok? Entonces en este caso ya está bien y su reacción de nucleosíntesis es correcta. En este ejercicio en particular pueden utilizar el que quieran. No solamente funcionan con magnesio y azufre. Pueden poner cualquier átomo. Ya van a ver ahorita les explico el álgebra. Que cumpla esta función. Que en reactivos y productos tengan la misma cantidad de protones y de neutrones. Si cumplen esta relación, ya acabaron. Y su reacción de nucleosíntesis es correcta. Como no somos físicos, este ejercicio no está enfocado a un físico, no les voy a pedir que sea coherente el átomo que ustedes pinten. Como nota, los átomos incoherentes son aquellos que tienen menos neutrones que protones, porque la repulsión de protones es muy grande. Entonces no vayan a proponer menos menos neutrones que protones. Eso es difícil. Y el único que más o menos lo logra estabilizar es el helio. Y de ahí casi ninguno. Entonces el helio 3 es el único que pueden decir que tiene 2 protones y un neutrón. De ahí en fuera no se estabiliza. Se fisiona rápidamente ese elemento. Lo que sí es fácil proponer y lo que sí ocurre mucho en los elementos es que pongan más neutrones que protones. Y tiene lógica, porque entre más protones, mayor repulsión. Entonces tienen que estabilizarlos con más fuerzas fuertes, nucleares, entre protón y neutrón. Entonces necesita más neutrones para estabilizar ese átomo grande. Fíjense en el ejemplo del uranio. El uranio pesa 293 y su número atómico es de 96. Entonces no necesitan un chorro de neutrones para que se pueda estabilizar ese átomo tan grande. Y de ahí viene lo de la bomba atómica y por qué se fisiona tan fácil el uranio. Pero bueno, así se resuelven los ejercicios. Si los logramos resolver bien, acá están los resultados. Para la primera, oxígeno con neón, para dar silicio 28 y berilio 8, y está balanceada. Silicio 28 y litio 7 para dar cloro 35. Si quieren verificarlo rápido, pues cuenten únicamente las masas y tienen que dar las masas totales igualitas. 28 más 7, 35. Fósforo 32 y oxígeno 16, va de scan de 44 más un protón, o un hidrógeno 1 más helio 3. Y listo. Y esta que resolvimos puede funcionar para diferentes elementos. Si escogen un elemento con determinada masa, tendrían que escoger otro lado izquierdo con el número de protones más 4 y con el número de neutrones más 10. Y les da. El último problema propone un mecanismo de nucleosíntesis para sintetizar calcio 40. Y les puse el más sencillo. Pueden agarrar 2 átomos de neón para formar uno de calcio y se acabó. También pudieron haber empezado desde el helio o agarrar un oxígeno. Y oxígeno con oxígeno y después el oxígeno con oxígeno más 2 de helio. Y el chiste es llegar a 20 protones y 20 neutrones para el calcio. Bueno, acá hay otros ejercicios. Pónganles pausa y ahorita les pongo las soluciones. Pues vamos a ver las soluciones. Pero las soluciones para los ejercicios de nucleosíntesis 2 tiene que ver ya con un poco más difícil. Por ejemplo, en la primera tenían que fisionar al calcio. Para que ocurriera eso, estos neutrones tendrían que venir con mucha energía para formar litio 7 y cloro 35.
Aquí en el 7 tenían que tomar en cuenta los neutrones y que se puede liberar un neutrón del cloro. Y para el 8, este es muy interesante, porque para el 8 tendrían que tomar o tendrían que considerar que uno de los protones del estroncio se convirtió en neutrón. Y para que un protón se convierta en neutrón, tiene que liberar esa carga positiva, la libera a través de un positrón y de una molécula llamada neutrino. En el 9 nada más tenían que hacer bien sus cuentas con el uranio, molibdeno, y van a llegar al estaño 120. Y en el 10 pasa exactamente lo mismo. Tendrían que convertir dos de estos protones a neutrones que se le van a pegar aquí al litio y liberar dos positrones y dos neutrinos. En el caso del mecanismo de nucleosíntesis para el flúor 19, pues entonces tenían que tomar a fuerzas un átomo de helio en par o cualquier átomo que tuviera un mayor número de protones o mayor número de neutrones para dar este flúor 19 que no es que no sale directamente con procesos alfa. Entonces dense cuenta que aquí yo me basé en un helio 3, un oxígeno 16, lo hice reaccionar y tuve que convertir un protón a neutrón para que me diera este flúor 19. Ustedes lo pueden hacer como gusten. Lo que siempre se tiene que cumplir es de que tanto protones y neutrones de reactivos sean iguales a los productos. Neutrones y protones de productos. Y bueno, espero que no haya sido tan tedioso. Esto fue todo. Y les dejo algunas maravillas o unas maravillas que ocurren en el universo. Pues bueno, fue una hora medio pesada, pero espero que hayan aprendido. Yo, por mi parte, ya me retiro. Me voy caminando. Espero se hayan maravillado como yo de todo lo que hay en nuestro alrededor. Y bueno, que hayan pasado un rato agradable. Estudien bastante y los veo para el próximo video. Yo también voy a descansar. Bye.